Te mueves como un condenado gato, indicó cuando Alan se enderezó. Su voz era ronca, un poco indistinta. Seguía viendo la forma graciosa en que se habían doblado sus piernas, la flexión de los largos músculos de los muslos, la suave curva de la pantorrilla. ¿Cómo es posible que un hombre tan grande como tú se mueva con tanta rapidez? No lo sé, dijo, y la miró con sorpresa y perplejidad. ¿Qué pasa, Polly? Te ves rara. ¿Sientes que te vas a desmayar? Siento, musitó, que me voy a venir en los pantalones. Entonces también le llegó a él. No había nada de malo en ello, ni bueno, solo sucedía. Veamos si es así, dijo, y se le acercó con la misma gracia y esa misteriosa velocidad que nunca sospecharías cuando se le veía deambular por la calle Main. Veamos qué sucede. Dejó el vaso en la cubierta del gabinete de la cocina, con la mano izquierda, y deslizó la derecha entre las piernas de Polly, antes de que ella supiera qué estaba pasando. Alan, ¿qué estás a...? Entonces, cuando su pulgar se oprimió con fuerza contra el clítoris de Polly, haciendo se convirtió en haciendo, y la levantó con su fuerza fácil, sorprendente. Polly colocó los brazos alrededor del cuello de Alan, teniendo cuidado, incluso en ese cálido momento, de sujetarse con los antebrazos. Las manos sobresalían detrás de él como rígidos manojos de varas, pero súbitamente eran las únicas partes rígidas de su cuerpo. El resto parecía derretirse. Alan, bájame. No creo, dijo y la levantó más alto. Alan deslizó la mano libre entre los omoplatos de Polly cuando empezaba a resbalarse y la apretó hacia adelante. Y de pronto se balanceaba atrás y adelante sobre la mano entre sus piernas, como una niña en un caballo de balancín. Y él la ayudaba a oscilar. Y Polly sentía como si estuviese en un maravilloso columpio, con los pies en el viento y el cabello en las estrellas. Alan, sujétate fuerte, hermosa dama. La urgió y se reía, como si ella no pensara más que una bolsa de plumas. Como si ella no pesara más que una bolsa de plumas. Polly se inclinó hacia atrás, ignorando casi la mano estabilizadora de él en su creciente excitación, solo segura de que no la dejaría caer. Y en eso Alan la llevó hacia adelante de nuevo. Una mano le frotaba la espalda y el pulgar de la otra le hacía allá abajo cosas que ni siquiera había considerado nunca. Y Polly osciló hacia atrás de nuevo, pronunciando el nombre de él con desvarío. El orgasmo le llegó como una dulce bala que explota, descendiendo en ambos lados desde el centro de ella. Las piernas se balancearon hacia adelante y hacia atrás a 15 centímetros del piso de la cocina. Uno de los mocasines salió volando y aterrizó en la sala. Reclinó la cabeza hacia atrás de modo que el cabello oscuro se desparramó sobre el antebrazo de Alan en un pequeño torrente cosquilleante. Y en la cumbre de su placer, Alan besó la dulce línea blanca de su garganta. La colocó en el piso y cuando se le aflojaron las rodillas, la sujetó rápidamente para estabilizarla. «Oh, Dios mío», dijo Polly empezando a reír débilmente. «Oh, Dios mío, Alan, nunca volveré a lavar estos pantalones». A Alan le pareció regocijante y estalló en carcajadas. Se derrumbó en una de las sillas de cocina, con las piernas extendidas frente a él, y rió ruidosamente, sosteniéndose el estómago. Polly dio un paso hacia él,
Alan la agarró, tiró de ella hacia su regazo por un momento y luego se puso de pie con Polly en los brazos. Polly sintió que la invadía de nuevo esa ola indistinta de emoción y urgencia, pero ahora era más clara, más definida. Ahora, pensó, ahora es deseo. Deseo tanto a este hombre. Llévame arriba, suplicó. Si no puedes llegar tan lejos, llévame al sofá. Y si no llegas al sofá, tómame aquí en el piso de la cocina. Creo que podré llegar a la sala al menos. ¿Cómo están tus manos, hermosa dama? ¿Cuáles manos? Preguntó soñadora y cerró los ojos. Se concentró en el puro deleite de ese momento, moviéndose a través del espacio y el tiempo en los brazos de Alan, moviéndose en la oscuridad protegida de su fuerza. Oprimió el rostro contra el pecho de Alan y cuando la depositó en el sofá, Polly tiró de él y esta vez usó las manos. 6. Estuvieron en el sofá por casi una hora. Después en la ducha ninguno supo cuánto tiempo, hasta que empezó a fallar el agua caliente y tuvieron que salirse. Entonces Polly llevó a Alan a su cama y se acostó acurrucada, demasiado exhausta y demasiado satisfecha para algo más. Polly había dado por hecho que haría el amor con Alan esta noche, pero más para aliviar su preocupación que por un deseo real por parte de ella. Era indudable que no se había imaginado la serie de explosiones que habían resultado. Pero estaba contenta. Podía sentir que empezaba a imponerse de nuevo el dolor de las manos. Pero esta noche no necesitaría un Percodan para dormir. Eres un amante fabuloso, Alan. Tú también. Es unánime, dijo Polly, y colocó la cabeza contra el pecho de él. Podía oír el corazón de Alan, mezclando los sonidos con calma, como si dijera: bueno, esto es suficiente para una noche de trabajo para mi jefe y para mí. Polly volvió a pensar, y no sin un débil eco, de la intensa pasión anterior, lo veloz que era, lo fuerte, pero sobre todo lo veloz. Lo había conocido desde que Annie empezó a trabajar con ella. Había sido su amante durante los últimos 5 meses, y hasta esta noche nunca había sabido que se podía mover con tanta rapidez. Había sido como una versión con todo el cuerpo de los trucos con las monedas, los trucos con las cartas y las sombras de animales, que conocían casi todos los chicos del pueblo, y le rogaban que las hiciera cuando lo veían. Era misterioso, pero también maravilloso. Podía sentir que se estaba sumiendo en el sueño. Debía preguntarle si se proponía quedarse toda la noche, y en ese caso, decirle que guardara el auto en la cochera. Castle Rock era un pequeño pueblo donde se movían muchas lenguas, pero parecía demasiada molestia. Alan se ocuparía de eso. Alan, por lo visto, siempre cuidaba de todo. ¿Algún nuevo estallido de Buster o del reverendo Willie?, preguntó somnolienta. Alan sonrió. Tranquilos ambos frentes, al menos por ahora. Entre menos los veo, más aprecio al señor Keaton y al reverendo Rose. Y según esa norma, el día fue estupendo. ¡Qué bien!, murmuró. Sí, pero ocurrió algo mejor. ¿Qué? Norris recuperó su buen humor. Compró una caña para pescar con tu amigo, el señor Gaunt. Y no para hablar acerca de que irá de pesca este fin de semana. Creo que se le congelará el trasero, el poco trasero que tiene. Pero si Norris está feliz, yo también lo estoy. Lamenté mucho que ayer Keaton le echara a perder el día. La gente se burla de Norris por ser tan delgaducho y un poco atarantado.
pero en los últimos 3 años se ha convertido en un oficial del orden muy eficiente, y sus sentimientos son tan sensibles como los de cualquiera. No es su culpa que parezca medio hermano de Don Knotts. Se hundía en una dulce oscuridad donde no había dolor. Polly se dejó ir y cuando la atrapó el sueño, en su rostro se veía una expresión felina de satisfacción. 7. El sueño tardó más en llegar para Alan. Había vuelto la voz interior, pero sin el tono de falso regocijo. Ahora se oía interrogante, dolorida, casi perdida. ¿Dónde estamos, Alan?, preguntó. ¿No es la habitación equivocada? ¿La mujer equivocada? Parece que no entiendo nada. Alan de repente sintió lástima por esa voz. No era autocompasión, porque la voz nunca le había parecido tan distinta a la propia como ahora. Se le ocurrió que la voz se resistía a hablar tanto como él, el resto de él, el Alan que existía en el presente y el Alan que planeaba para el futuro. Se resistía a escucharla. Era la voz del deber, la voz del duelo, y todavía era la voz de la culpa. Un poco más de 2 años antes, Annie Pangborn había empezado a sufrir dolores de cabeza. No eran intensos, o al menos eso decía. Era tan reticente para hablar de las jaquecas como lo era Polly con su artritis. Un día, cuando se estaba afeitando, debe de haber sido principios de 1990, Alan notó que no tenía puesta la tapa el frasco de tamaño familiar de Anacin 3, que estaba junto al lavabo. Se dispuso a taparla y se detuvo. La semana anterior había tomado un par de aspirinas de ese frasco, el cual contenía 225 tabletas. Ese día estaba casi lleno. Ahora estaba casi vacío. De inmediato se limpió los restos de la crema para afeitar del rostro y se dirigió a Cose y Cose, donde Annie trabajaba desde que abrió el negocio Polly Chalmers. Llevó a su esposa a tomar un café y a que respondiera a algunas preguntas. Le preguntó acerca de las aspirinas. Recordaba que estaba un poco alarmado. Solo un poco, admitió la voz interior con tristeza. Pero solo un poco, porque nadie consume 190 aspirinas en una semana. Nadie. Annie le respondió que se estaba precipitando en sus conclusiones. Al limpiar la cubierta junto al lavabo, dijo Annie, había volcado el frasco. La tapa estaba mal puesta y la mayoría de las tabletas se derramó en el lavabo. Se empezaron a disolver y las tiró. Eso dijo. Pero Alan era policía, y aun cuando no estaba de servicio, no podía desechar los hábitos de observación automáticos inherentes a su oficio. No podía apagar el detector de mentiras. Si observabas a las personas cuando respondían a tus preguntas, si las observabas con atención, casi siempre sabías cuándo estaban mintiendo. En una ocasión, Alan había interrogado a un hombre quien señalaba cada mentira que decía, picándose el colmillo con la uña del pulgar. La boca articulaba las mentiras. El cuerpo aparentemente estaba condenado a señalar la verdad. Por tanto, Alan había extendido la mano sobre la mesa del gabinete de la cafetería de Nan, donde estaban sentados. Había tomado en las suyas las manos de Annie y le había pedido que le dijera la verdad. Y cuando después de un momento de vacilación le dijo que sí, que las jaquecas habrán empeorado un poco y que sí, había estado tomando aspirinas, pero no había tomado todas las que faltaban
que el frasco realmente se habría derramado en el lavabo. Él le había creído. Le habían engañado con el truco más antiguo del ramo, el que los timadores llamaban prueba y cambia. Si dices una mentira y te atrapan, retrocede y di la mitad de la verdad. Si hubiese observado a Annie con más atención, habría sabido que Annie no era sincera del todo. Le habría obligado a que admitiera algo que casi le parecía increíble, pero que ahora creía que era la verdad. Que las jaquecas eran lo bastante intensas para que tomara por lo menos 20 aspirinas al día. Si hubiese admitido ese hecho, la habría llevado al consultorio de un neurólogo en Portland o Boston antes de que terminara la semana. Pero era su esposa, y en esos días, cuando no estaba de servicio, disminuía su capacidad de observación.